Oremos. Padre nuestro que estás en el alto cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos y adoramos, Señor, porque eres el Dios de toda la tierra. Te alabamos y te adoramos, porque viniste a este mundo y diste tu vida por nosotros. Te alabamos y te adoramos, oh Señor, porque nos has dado tu Santo Espíritu para que esté con nosotros para siempre. Te alabamos y te adoramos, porque eres nuestra esperanza de gloria y porque sabemos que pronto vendrás para buscar a tu pueblo. Por eso en esta mañana, Señor, en tu día santo, en tu día de reposo, nos congregamos para adorarte. Bendice esta adoración. Que tu Santo Espíritu pueda morar en este lugar y en cada persona. Que todos podamos depositar nuestras cargas sobre ti y podamos estar seguros al transitar por este mundo sabiendo que caminas a nuestro lado, que llevas nuestras cargas y que ya caminaste este camino difícil que nos toca a todos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos, pedimos tu bendición para la presentación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias a estos jóvenes que subieron hoy. Estos jóvenes que subieron hoy están todos ya para comenzar su curso escolar en Sanidel el próximo domingo, ¿verdad? Junto con Chelita, que está aquí también, y el hermano William, que no está hoy. Así que tenemos una buena representación allí en Sanidel de nuestra iglesia. Y bueno, los felicitamos a todos por esa decisión, que es una buena decisión, elegir la educación cristiana. Bien, hermanos, nuevamente bienvenidos a todos. Y en la casa de Dios es la casa de todos, porque Dios es nuestro Padre. Qué hermoso saber que podemos venir ante la presencia de Dios trayendo tal como somos. No se le exige a nadie transformar su vida para venir aquí, para venir a Dios. Simplemente debemos venir a Dios y dejar que Él transforme nuestras vidas. Pero venimos a Dios tal como estamos. Todos somos... Dios se alegra de la presencia de todos y cada uno de nosotros. En esta mañana quiero comenzar el sermón de hoy con Números capítulo 21. Versículos del 4 al 9. Números 21 nos está hablando de la historia del pueblo de Israel a través del desierto. Parte de esa historia, por cierto, una parte un poquito desagradable de leer porque fue algo negativo dentro de la historia de Israel. Dice así: después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino. Recuerden, esta palabra va a ser clave durante todo el estudio de hoy. ¿Qué ocurrió? Se desanimó el pueblo por el camino. Continuamos leyendo. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir para que muramos en este desierto? También esto va a ser clave. Esta pregunta va a ser clave. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente
y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. No voy a predicar el sermón tradicional de que fueron mordidos por la serpiente y que cuando miraron a Cristo, a la serpiente que representa a Cristo, vivieron. De hecho, Jesús usó esta historia cuando habló con Nicodemo, y Jesús le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estaba hablando Jesús de este momento especial, porque la única solución es Jesús. Sin embargo, el sermón va por otro camino, porque de una misma cita se pueden hacer muchos sermones. Hubo un silencio de Jehová por 38 años. Saben, la historia del pueblo de Israel a veces no nos imaginamos. Por ejemplo, el libro de Éxodo nos habla de cuando Israel fue liberado de Egipto y de lo que sucedió inmediatamente después, hasta más o menos un año que salieron de Egipto. Cuando llegaron a los 3 meses, llegaron al monte Sinaí. Ahí estuvieron alrededor de un año, y allí viene el libro de Levítico, donde están todas las leyes de los sacrificios y todas las ceremonias que Dios le dio, estando allí en el Sinaí. Cuando partieron del Sinaí, hay un silencio en la Biblia de 38 años. Toda la historia del pueblo de Israel que se menciona en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es el primer año y el último año. ¿Sabían eso? El primer año y el último año. ¿Por qué el primer año? Porque fue importante la forma milagrosa en que Dios lo sacó de Egipto. ¿Y por qué el último año? Porque fue importante los últimos acontecimientos que sucedieron antes de la entrada de ellos en Egipto, y cómo de manera poderosa Dios los entró en la tierra de Canaán. Pero los 38 años del medio no se habla de eso. Simplemente se dice que Dios estuvo con ellos todo el tiempo, le dio pan, el maná del cielo, les dio agua, donde quiera que acampaban había una fuente que daba agua en el medio del desierto, milagro de Dios. Pero en el último año sucedieron cosas extraordinarias. Gracias, hermana. En el último año sucedieron cosas extraordinarias. ¿Saben ustedes por qué? Porque todos caminaron por el desierto de igual manera. Amanecía, comenzaban la jornada y concluían la jornada. Y así pasaron 38 años, una gran multitud, más de 1 millón de hombres y mujeres. Muchos piensan alrededor de 2 millones de hombres y mujeres caminando a través de un desierto, guiados por un líder llamado Moisés, y ese líder recibiendo constantemente instrucciones de Dios. Y todos iban juntos, pero no todos estaban preparados para entrar en Canaán. Todos iban juntos, pero ¿qué cosa? No todos estaban preparados para entrar a Canaán. La entrada a Canaán debía ser por fe, y no todos tenían fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Como dice allí, sin fe es difícil, si me equivoco me corrigen. Sin fe es difícil agradar a Dios. ¿Cómo dice? Imposible. ¿Y qué cosa es imposible? Imposible es que no hay nada que lo pueda hacer real. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y había mucha parte del pueblo que no tenía fe. Y la entrada a Canaán era por fe. Había gigantes, había murallas, había ciudades fuertes, ejércitos más fuertes que el pueblo de Israel. Y únicamente la conquistarían por fe.
Únicamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Era imposible que pudiesen conquistar Canaán sin fe, porque se conquistaría Canaán mediante el milagro de Dios. Y déjeme decirle algo, hermanos queridos. El evangelio no se trata de cosas difíciles. El evangelio se trata de cosas imposibles. Humanamente hablando es imposible servir a Dios. Humanamente hablando es imposible ser transformado. Ese dicho en Cuba se decía mucho, no sé si en los demás países. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y eso en Cuba se dice mucho. Y sin Dios, esto es mucha realidad. Pero Dios cambia todo. Porque el evangelio se trata de Dios. No se trata de la sabiduría humana, se trata de la sabiduría de Dios. No se trata del poder humano, se trata del poder de Dios. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer en mi vida. No se trata de mi verdad, se trata de la verdad de Dios. No se trata de mi camino, se trata del camino de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es el evangelio, y por eso sin fe es imposible, porque la fe es confianza en Dios, es aceptar lo que Dios quiere hacer en mi vida y decirle, Señor, hazlo, abro la puerta de mi corazón, creo en ti, confío en ti. Pero había muchos entre el pueblo que no tenían fe, habían avanzado allí porque no les quedaba de otra. Y ¿saben ustedes? Dios permitió que sucedieran ciertas cosas al final del camino para separar a los que tenían fe de los que no tenían fe. ¿Saben que para el fin del tiempo la Biblia dice que vendrán tiempos difíciles, sí o no? Porque hoy vamos caminando todos juntos, pero Dios va a separar los que tienen fe de los que no tienen fe. Y eso fue lo que Dios hizo el último año de la peregrinación del pueblo de Israel. Sucedieron cosas terribles. Solamente entrarían a Canaán los que tenían fe, porque como ya leímos en la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sucedieron una serie de eventos antes de entrar en Canaán, y allí están narrados en Números capítulos 20, 21 y 22. Pueden leer la última parte del libro de Números y van a ver allí eventos que sucedieron en el último año de la travesía de ellos por el desierto. Para probar su fe. Y repito esta frase que es clave. El que no tenía fe iba a quedar de este lado del Jordán. Ya estaban llegando al Jordán. Este es el río Jordán. Del lado de allá ya era la tierra de Canaán. Solo les quedaba cruzar el Jordán. ¡Qué emoción! Y si diríamos que solo nos queda llegar al Jordán, hermanos, podemos por fe ver cerca la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Creemos eso, hermanos? Sucedieron una serie de eventos. Número 1, se quedaron sin agua. 2 veces se narra en la travesía del pueblo de Israel que le faltó el agua. En Horeb y en Cádiz. Durante todos los 38 años restantes no se menciona que le faltó agua, porque siempre tuvieron agua. En Horeb fue cuando comenzaron la travesía, porque Dios primero permitió que tuvieran sed para que apreciaran más el milagro. Horeb. Y en Cádiz Dios permitió que faltara el agua, porque era una señal de que la travesía por el desierto había terminado. Fueron las 2 veces nada más, pueden leer toda la Biblia, que le faltó el agua. Y en Cádiz estaban en la frontera, estaba cerca de Canaán, ya habían terminado la travesía por el desierto y faltó el agua. Y comenzaron a protestar. ¿Saben qué debieran haber hecho? Haber alabado al Señor, porque esta era una señal de que la travesía por el desierto había terminado, igual que las señales de hoy son una señal de que Cristo viene pronto. No es para lamentarse, es para levantar nuestras cabezas y dar gracias a Dios. También Edom les negó pasar por su territorio.
Ya entraron en la tierra de Edom, que era tierra fértil, tierra sembrada, y fueron a pedir permiso al rey de Edom, y el rey de Edom dijo: no, no pasan. Y entonces tuvieron que dar una vuelta tremenda de 1 año más, y eso fue por falta de fe, porque Dios hubiera permitido que ellos pasaran por el medio de Edom y que Edom le diera la autorización, pero como no tenían fe, Dios permitió que caminaran 1 año más para que recobraran esa fe. Y allí, cuando comenzaron a darle la vuelta a la tierra, de momento, ¿saben lo que sucedió? Aquí lo dice, dice, partieron del monte Oreb caminando, camino del mar Rojo. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que Canaán está para allá. Y de momento ellos se vieron caminando de espalda a Canaán. Y allí se desesperaron y dijeron: pero no vamos para Canaán, aquí vamos contrario, camino a través del Mar Rojo. Y ahí fue cuando se desanimaron. Dios lo permitió por la falta de fe. También ocurrió la muerte de Aarón, el sumo sacerdote, el que junto a Moisés había sido el gran líder. La muerte de Aarón fue muy triste para el pueblo de Israel, porque ellos pensaron: si ni siquiera Aarón entró, ¿qué nos espera a nosotros? Fueron probados. También ocurrió Baal Peor. ¿Qué fue Baal Peor? Bueno, Balaam quiso maldecir al pueblo y no pudo, y dijo puras bendiciones. Y Balaam le dijo al rey de Balac: ah, no, pero mira, prepara una gran fiesta con mujeres, con música, con baile, invita a los jóvenes para que tú veas. Y eso sucedió. ¿Y qué ustedes creen que ocurrió? La mayoría pecaron, adoraron ídolos, estuvieron con las mujeres moabitas, profanaron el campamento de Dios con la adoración a otros ídolos, fornicación y todo tipo de vicios. Pero ¿saben quiénes fueron a Baal Peor? Los que no tenían fe. No fue todo el pueblo. Los que habían estado caminando juntos y los que tenían fe, el pan que caía cada día, agradecían a Dios. Y los que no tenían fe, lo veían como algo normal. Y los que no tienen fe viven pidiendo milagros, y Dios está haciendo milagros cada día delante de nosotros, y solamente los pueden ver los milagros de Dios los que tenemos una fe firme en su santa palabra. El que no tiene fe, los milagros van a estar allí, lo ven como algo normal de la vida y no van a agradecer a Dios. Por eso Dios hizo una separación antes de llegar a Canaán de los que tenían fe, que quedaron, nunca pasaron el Jordán, y los que no tenían fe. Cristo anunció algo parecido para el fin del tiempo. Vamos a leerlo. Mateo 24, versículos 13, 22 y 24, para que ustedes vean cómo la historia se repite. En primer lugar dijo Jesús, estas son palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando se habla de perseverancia es porque es en medio de un camino difícil. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora los demás versículos. El 22, Cristo dijo: si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, porque será tan difícil el tiempo del fin, que Dios acortará el tiempo, porque si no nadie podría aguantar. El otro versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La historia se repite. Pruebas, tentaciones y engaños en el fin del tiempo, cual no había sido nunca. Y el pueblo de Israel tuvieron pruebas y tentaciones allí en la frontera con Canaán, cual no habían tenido durante todo el camino, porque Dios está preparando a su iglesia para la conquista final y está sacando del camino a aquellos que no tienen fe, porque no han querido tener fe. Dios está dividiendo el trigo de la cizaña.
Es una gran realidad. Es una gran realidad, hermanos. Y lo estamos mirando. Las tentaciones y pruebas dividieron al pueblo en dos, los que tenían fe y los que no tenían fe. Igualmente hoy. Nadie pasaría el Jordán sin fe. Voy a leer una cita de Ellen G. White que está en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 166. Ellen G. White, ¿saben cómo le habla? El zarandeo. Porque el zarandeo es cuando tú le echas en la zaranda. Yo hice eso, aunque no lo crean. Eso es del siglo XVIII, pero yo lo hice y no soy tan viejo. Porque en Cuba todavía se hacen esas cosas, ya ven. En la zaranda, ¿qué pasa para abajo? El grano nada más. Toda la paja queda arriba. Se separa la paja de la semilla. Eso yo lo hice muchas veces. Y la semilla queda limpiecita. Miren, dice el Ellen G. White, vi que algunos no participaban de esta lucha. ¿Qué lucha? La que estudiamos en la lección. La lucha por esa búsqueda de Dios todo el tiempo. Vi que muchos estaban en la iglesia, pero no les interesaba esa lucha. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvían. O sea, se dejaban llevar por las tentaciones. Y estas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos. ¿Saben por qué se apartaban? No porque no quisieran estar con ellos, sino porque ellos no querían estar con él. Y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. O sea, esa búsqueda de Dios, que es lo que hace diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene fe. Y dice la sierva de Dios, y los perdí de vista. ¿En qué grupo estás? Es para meditar, nadie responda. ¿De los que le importa poco o de los que están buscando constantemente de Dios? Y entonces los ángeles de Dios vienen en tu auxilio, porque es lo que tú quieres. Y entonces el poder de Dios está a tu disposición, porque es lo que tú pides. Y entonces la gracia divina llena tu vida y hace por ti cosas que no eres capaz de imaginar. Pero el que no busca de Dios, nada va a suceder en él. Nada. Y esos que no buscaban de Dios, cuando llegó el momento de la prueba, ¿qué sucedió? Cayeron. Y cuando Josué llegó ante el Jordán, ya Moisés murió antes de pasar el Jordán, había un pueblo que tenía fe. Los que no tenían fe quedaron atrás. Algunos que estaban titubeando, se les fortaleció la fe en las pruebas, porque las pruebas tienen un doble propósito. Número 1, separa el trigo de la cizaña, y número 2, algunos que están un poco débiles se fortalecen en el Señor. Y comenzaron a protestar los que no tenían fe. Cuando se vieron de espalda de frente al Mar Rojo de nuevo, comenzaron a protestar. Miren lo que dijeron. Miren lo que dijeron. Ahí estaba en Mateo. Número 21. Dice que se desanimó el pueblo en el camino. Número 21. Fíjese cómo ellos protestaron. Las barbaridades que dijeron acerca de Dios y de Moisés. Dijeron ellos, comenzaron a protestar: ¿por qué nos hiciste morir para que muramos en el desierto? ¿Saben cómo se llama eso? Percepción equivocada. Una percepción incorrecta.
pues no hay pan ni agua. Eso era verdad. Eso era verdad. Y estamos cansados de este pan. ¿Percepción cómo? ¿Sabe que las percepciones espirituales las vamos a tener los que están buscando a Dios? El que no busque de Dios va a tener una percepción diferente y va a ver la iglesia y va a ver solo cosas negativas. Y no va a ver los milagros y cómo Dios se manifiesta entre su pueblo a pesar de las dificultades. Por eso yo les digo, tengan cuidado a quien escuchan. Porque se han levantado cada uno predicadores, criticando a la iglesia, igual que esta gente, criticando a Dios, criticando a los dirigentes, criticando a la iglesia. Con una percepción, es cierto que en la iglesia hay problemas, es cierto que inclusive los que dirigimos tenemos 1000 problemas, porque estamos batallando la misma guerra de todos. Eso es cierto. Pero la percepción y el mensaje que dan es un mensaje totalmente equivocado, totalmente errado, porque no es toda la verdad. Y el que no tiene fe no va a percibir el verdadero mensaje que Dios quiere dejarnos a cada uno de nosotros. Este pan, no hay pan ni agua, nunca le faltó ni el pan ni el agua. Hemos venido a morir en este desierto. Dios no los llevó a morir al desierto, Dios los llevaba a tierra de Canaán. Percepción equivocada. Primera de Corintios 10, del 11 al 13. Fue la lectura bíblica que se leyó. ¿Qué percepción tienes hoy de la iglesia? ¿Cómo percibes la iglesia? Yo veo a algunos hablar tan mal y del camino y de la iglesia y de todo. Y yo digo, bueno, pero es que esa no es mi experiencia. Yo la he pasado bien, ha sido maravilloso. No todo ha sido bueno, pero en todo momento hemos visto la presencia de Dios. ¿No es cierto, hermanos? En todo momento hemos visto que Dios ha guiado a su iglesia, a su pueblo, a pesar de las dificultades. Primera de Corintios 10, del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros hoy. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis resistir. ¿Cuántos dicen amén? Hay pruebas para todos, tentaciones para todos. El fin del tiempo más difícil, sí. Pero está el gran poder de Dios a nuestro poder. Y dice que fiel es Dios, que nunca nos va a dar una prueba que no podamos resistir. Y junto con la tentación y la prueba, Dios nos pone la salida para que podamos resistir. Solamente hay una diferencia: el que busca a Dios y el que no le busca. El que mira a Dios en medio de las dificultades y el que solo ve las dificultades para proteger, para protestar, y no mira la gracia divina obrando en cada momento. ¿De qué grupo estás? ¿Que todo está mal? Claro que sí. ¿Acaso se profetizó algo bueno para el fin del tiempo? De aquí a que Cristo venga todo va a empeorar, hermanos. Pero no es momento para protestar, no es momento para perder la fe, no es momento para desanimarnos. Jesús habló sobre este tiempo y sobre estas señales. Y miren lo que Jesús dijo, Lucas 21, 26 al 28. Lucas 21, 26 al 28. Dijo Jesús: los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación
de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá como en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, hermanos. Concluyo con 3 versículos de victoria. En el Apocalipsis se describe la victoria del pueblo de Dios. Hermanos, no vamos hacia la incertidumbre, vamos hacia el triunfo final. No vamos, Dios no nos ha traído para morir de desencanto y de desilusión. Dios nos ha traído para triunfar en su santo nombre. Dios no nos ha traído para abandonarnos en el camino. No, Dios nos ha traído para estar con nosotros siempre que se lo permitamos. Apocalipsis 17:14. Me gusta mucho este versículo. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me gusta este versículo. ¿Saben por qué? Porque describe que en medio de la lucha final, Dios está con su pueblo. Y Satanás reúne a todos los contrarios a la Biblia para luchar contra los cristianos. Pero aquí no dice pelearon contra la iglesia, aquí no dice pelearon contra los miembros de la iglesia, aquí dice pelearon contra el Cordero, porque la guerra es con Cristo Jesús, porque Él va al frente de nosotros. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Fíjense, este versículo me emociona muchísimo, porque no dice pelearon contra la iglesia, dice pelearon contra el Cordero. El que quiere ir contra la iglesia de Dios, ¿sabe contra quién está yendo? Contra Cristo mismo. Y el Cordero los vencerá. Segunda cita de Apocalipsis. Apocalipsis 7, 13 al 17. Me encanta ese versículo. Apocalipsis 13, Apocalipsis 7, mejor dicho, del 13 al 17. Aquí describe la victoria del pueblo de Dios. Dice así Apocalipsis 7. Del 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos, y ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos, del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No es eso maravilloso? Hacia allí vamos. Pero recuerden Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y termino con un último versículo. Apocalipsis 14:3. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Saben de quién está hablando aquí? De los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Los que estaremos vivos. Permiten que me incluya. Yo no sé si voy a estar vivo o no. Pero la esperanza, bueno, ya ve. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144,000 son los que van a estar vivos a la venida de Cristo, que pasaron la tribulación final y que nada ni nadie los pudo vencer porque estaban aferrados a Cristo. Y ahora cantan un cántico. ¿Saben por qué nadie? Yo leía la Biblia de niño y decía, bueno, ve acá, y si alguien que no es de los 44,000 lo quiere cantar, ¿se lo van a impedir? Uno saca conclusiones cuando uno no sabe, ¿ve? Pero ¿saben por qué más nadie va a cantar ese cántico? Porque ese cántico
describe los últimos tiempos, cómo de manera milagrosa Dios los salvó y Dios los llevó a través de un tiempo muy difícil, de manera victoriosa, hasta llegar a la patria celestial. Y ellos describen ese último tiempo de persecución, de pruebas difíciles, en un mundo que estaba contrario a la verdad de Dios, yendo en contra de la corriente, pasando pruebas increíbles, y ellos por fe se mantuvieron aferrados a Dios, y Dios les dio la victoria, y ahora cantan y describen, y nadie más lo puede cantar, porque nadie más tuvo esa experiencia. Hermanos queridos, Dios no nos ha traído para que suframos. Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos vencidos por Satanás y caigamos allí vencidos, sin fe, aplastados. No, hermanos queridos. Dios nos ha traído para triunfar. Dios nos ha llamado para vida eterna. Dios nos ha llamado para que junto con Él celebremos la victoria muy pronto cuando Cristo venga. Dios nos ha llamado para que juntos cantemos pronto ese canto de victoria que llenará todos los cielos. Mi pregunta es, ¿de qué grupo estás? ¿De los que esperan tiempos fáciles y cuando llegan los tiempos difíciles murmuran mal de Dios y de la iglesia? ¿O de los que en medio de los tiempos difíciles mantienen su fe en Dios y se aferran a Dios, creyendo que todavía Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el triunfo final? Que la gracia divina esté con todos. Vamos a cantar el himno final y después tenemos una sorpresa. Si miran a su izquierda sabrán cuál es la sorpresa. Tenemos una sorpresa, vamos a cantar este himno con toda la fuerza de nuestro corazón. Vamos a cantar este himno y tenemos un hermoso acto bautismal. En esta mañana Marvel, la esposa y el niño han venido para ser bautizados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar este canto especial y pasamos al acto bautismal. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, lo llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas.